este paso 8 de creación de nuestro portal Quiz, vamos a cambiar el modelo de datos que se estaba utilizando simplificado, que era un array de objetos que describían quizzes, por una base de datos ya más real. En concreto, vamos a instalar la base de datos SQLite 3, a la que vamos a acceder a través del ORM SQLite. Un ORM es un Object Relational Manager que nos permite acceder a base de datos con interfaces SQL fácilmente desde un lenguaje orientado a objetos como JavaScript, recordarán. Además, vamos a actualizar el modelo, después de instalar estos dos módulos, los ficheros del modelo, y también el controlador para acceder correctamente a la nueva base de datos, utilizando las facilidades de validación que nos da SQLite y, bueno, pues en general los ORMs. Por último, vamos a actualizar gitignore para que no guarde la base de datos, porque eso es algo que tiene valor operativo, no es parte del proyecto. Y por último ya cerramos el commit para que tengamos este paso de diseño pues reflejado en la historia de nuestro proyecto. La base de datos que vamos a configurar es una base de datos que va a tener una sola tabla, la tabla quizzes, donde se van a guardar los quizzes con su pregunta y su respuesta. Por eso va a estar inicialmente vacía, solo se va a configurar la tabla, no vamos a meter ningún valor en ella en este paso de diseño, y cuando hagamos la instalación de este paso de diseño y empecemos a ejecutarlo y accedamos al navegador y entremos en la lista de quizzes, veremos que está vacía. Podemos crear quizzes, pero no habrá nada más arrancar la aplicación. Lo que creemos ya quedará guardado en la base de datos, pero para uso posterior, incluso que la aplicación se apague, pero inicialmente pues esta estará vacía. Lo primero que tenemos que hacer, por lo tanto, en este paso, es instalar los módulos npm SQLite, se instala esta versión de aquí y SQLite 3, con esta versión de aquí. Es la última que había en nuestro caso, en nuestro proyecto, cuando hicimos este paso de diseño, se han instalado con "-safe", por eso quedan registrados en el package.json, en el paquete, para que en cualquier instalación que se haga, tanto de este paso como cualquiera posterior, pues aparezcan, se instalen estas dependencias y el acceso a la base de datos funcione correctamente. El primer elemento que tenemos que cambiar o redefinir es la definición de la tabla en el fichero quiz.js. Como recordarán, que está dentro del directorio models. Además está el directorio index, que es el que define la estructura global y las características globales de la base de datos. Este fichero, básicamente tenemos que introducir este contenido. Básicamente va a exportar una función que va a recibir dos parámetros y va a retornar la definición de la tabla. La definición se va a hacer con la función define, que es una función que viene en este objeto de aquí, en SQLite, y que nos permite definir la tabla pasándole dos parámetros. El nombre del elemento de la tabla, quiz, es el singular, y el nombre de la tabla va a estar en plural, porque la tabla va a contener listas de objetos de este tipo. Pero aquí en la definición se utiliza el singular. Esto es un convenio muy típico en la mayoría de los ORMs. De hecho, en Rails se hacía así también y en otros entornos de esta familia, por decirlo de alguna forma. El segundo parámetro, que viene detrás de quiz, es este objeto de aquí, y las propiedades son las que definen los campos que va a tener la tabla, los campos de usuario, que se añaden al índice primario, al id que está aquí, que se aparece siempre porque todas las tablas van a tener un índice de acceso primario, y luego las fechas de creación y de actualización, created at y updated at, que se añaden por defecto y se utiliza la configuración estándar, que aparece por defecto. Aquí se definen solo los campos adicionales que se van a crear a estos tres, que van a ser la question, la pregunta, y answer, la respuesta. Aquí aparecen contenidos, pero la tabla se va a crear sin esos contenidos, porque no lo vamos a inicializar. Lo hemos puesto para darles una idea de lo que van a contener, pero simplemente para eso. Por eso va a existir dos campos con los nombres question y answer, que son estos de aquí. Estos nombres de propiedades pasan directamente a nombres de la tabla. Como recordarán, se da la propiedad, un objeto con la estructura de cada uno de estos campos o las características. La propiedad type define el tipo. Y entonces, a través de este objeto que se nos pasa aquí, se nos dan toda una serie de definiciones de tipos en forma de objetos. Hemos elegido string, que es el string corto, y hemos dicho que se debe validar en este campo cuando se introduzca algo en la base de datos para que no esté vacío. ¿Por qué ponemos validate, non empty?
y si está vacío se debe dar este mensaje de advertencia y volver al formulario de edición para rellenar correctamente dicho campo. Lo mismo exactamente para answer, va a ser de tipo string corto y además debe no estar vacío y dar este mensaje de validación si no se cumple la condición que especificamos aquí de que no esté vacío. Los tipos de campos que se pueden definir en una tabla son muchos. De hecho, en la documentación de SQLice pues tienen acceso a ellos y bueno, pues aquí tenemos el string corto, que es el primero que aparece en la tabla, y luego tienen todos estos para diferentes tipos de strings, de números con diversas precisiones, enumerados, booleanos, etcétera, etcétera. Es muy sencillo, simplemente tienen que coger este tipo de aquí y ponerlo en la propiedad type que define ese campo. Las validaciones también están todas en la información de SQLice. Aquí hemos cogido las más importantes, pero hay más. Nosotros hemos utilizado non-empty igual a true, es decir, que el campo no esté vacío, pero se puede poner tanto esta como otras, como varias validaciones juntas sobre un mismo campo, porque si se fijan, la propiedad validate lo que recibe es un objeto. El objeto cuyos nombres de propiedades, aquí tenemos solo non-empty, por eso solo se va a validar que no esté vacío, indican qué características hay que validar. Si pusiésemos non-empty y luego, por ejemplo, que is URL igual a true, pues entonces se validaría que sea un string que no esté vacío y que además tenga estructura de URL. Y bueno, pues así podíamos ir metiendo pues más validaciones si quisiésemos. El otro fichero, index.js, es el que define cómo es la base de datos en su conjunto. Se define pues con este módulo, este fichero JavaScript de aquí, que lo primero que hace es importar el módulo path para poder concatenar rutas, después el módulo SQLice para poder construir objetos de acceso a una base de datos, como hacemos aquí. Con el constructor SQLice creamos un objeto con el operador new, donde a través de este URL de aquí le decimos qué base de datos queremos utilizar y crear en nuestro proyecto. El tipo se le dice, se le pasa, esto tiene una estructura de URL, por lo tanto tenemos aquí el protocolo, luego dos puntos y luego ya la parte que viene detrás. En este caso, como es una base de datos que va a estar en la mismo directorio de nuestro proyecto, pues solo hay que darle la ruta a el fichero, la ruta relativa al fichero donde va a estar la base de datos. Por eso simplemente le decimos que es una base de datos de tipo SQLite y que la base de datos tiene que agregarla en un fichero que va a estar en el directorio raíz de nuestro proyecto de nombre quiz SQLite, que es este directorio de aquí. Ya veremos cuando utilicemos una base de datos más compleja como es Postgres, cuando vamos a desplegar en la nube, el URL se convierte en mucho más complejo porque va a estar en otras máquinas y en otros lugares, ya que las bases de datos pues, se pueden configurar de muchas formas diferentes. Esta base de datos, SQLite 3, se suele utilizar en el desarrollo, en el entorno de desarrollo, que es el entorno en el cual desarrollamos en nuestra propia máquina local, que se diseña para que sea cómodo, y por eso utiliza una base de datos sencilla de configurar como es SQLite 3. Y luego ya en despliegue hay que ir a bases de datos de producción de verdad, que son más complejas de configurar y de gestionar. Una vez que hemos definido cómo va a ser nuestra base de datos, empezamos a añadirle características. En concreto, lo que hacemos es importar la tabla que hemos definido en el fichero quizjs, que hemos visto en las transparencias anteriores. ¿Cómo la importamos? Pues simplemente utilizando la función import, a la cual se le pasa la ruta a dicho fichero, al fichero quizjs, que se construye así. Se concatena la ruta absoluta a dirname, que dirname es la ruta donde está este fichero, es decir, el directorio models. Si se le concatena la ruta quiz, como se utiliza la extensión por defecto .js, esto lo que le estamos diciendo es que la tabla que queremos importar es la que está definida en este fichero de aquí. Después de hacer eso, ya está definida la tabla, está definida dentro de este objeto SQLice que hemos creado en la sentencia anterior, y ya lo único que tenemos que hacer es sincronizar la definición que hemos realizado en estas sentencias de aquí con el fichero, la implementación real de esa base de datos. Eso se hace con la función sync. La función sync es una forma sencilla de sincronizar una definición de una base de datos con la implementación real. Sync lo que hace es mirar si la base de datos está definida, es decir, si el fichero existe en nuestro caso, y si no está lo crea, y lo crea con la estructura que hemos definido aquí o con la estructura que hayamos definido en el fichero donde hagamos el sync.
Es una forma muy sencilla, pero es poco flexible. En la realidad, para gestionar las bases de datos se utilizan las migraciones, como veremos en un capítulo posterior, pero aquí de momento vamos a trabajar con sync, que es lo más sencillo. Una vez ejecutada esta sentencia, SQLice sync, se crea este fichero y como es SQLice ya es digamos, una aplicación promesificada, es decir, que maneja promesas, tenemos que empezar a manejar promesas y saber si esto finaliza o no correctamente esta operación, porque bueno, pues puede ser que no consiga crear este fichero por algún problema. Pues tenemos que detectarlo ya con promesas, utilizando las estructuras típicas de promesas. SQLice sync intentará configurar este fichero, puede conseguirlo o no, por eso, si lo consigue, invocará la función esta que hemos metido dentro del método den, que es el que nos construye la promesa, que va a detectar si este fichero se ha creado con éxito. Entonces simplemente sacamos el mensaje por la consola del servidor indicando que la base de datos se ha creado con éxito. Si esto no ha podido crearse con éxito, pues entonces creamos ahí una promesa de captura del error con catch, que va a recibir el error en esta variable de aquí y que va a sacar este mensaje de error por la consola del servidor. Y además lo que va a hacer es un process exit, porque como ha habido un error y la aplicación no puede funcionar porque no tiene base de datos, pues simplemente lo que va a hacer es hacer un exit para abortar la ejecución de la aplicación. En este caso no se abortaría, la aplicación quedaría configurada con su base de datos para empezar a funcionar. Y por último lo que se hace es exportar SQLice, exportar este objeto que se ha creado aquí, que ya está correctamente configurado con esta tabla. Y la tabla esta va a estar en una propiedad de SQLice, que es la propiedad models, como irán viendo cuando accedamos a los controladores. Y en el objeto models, en el objeto que hay dentro de la propiedad models, cada tabla va a tener una propiedad, un objeto en una propiedad del mismo nombre de la tabla. Esta es la propiedad quizzes, donde está la tabla quizzes en este caso, y si añadiésemos más tablas, pues habría más propiedades en ese objeto SQLice models con las propiedades donde están los objetos de acceso a las tablas, a las otras tablas que se hayan definido. Y antes de acabar quería simplemente resaltar un poco más sobre las promesas. Las promesas ya van a tener que utilizarlas a partir de ahora en todos los accesos a las bases de datos, porque son accesos a un fichero externo, esos accesos implican sincronización en el tiempo y por eso todas las operaciones tienen que estar correctamente sincronizadas y las promesas tienen que estar correctamente construidas, porque si no el programa puede no funcionar bien. Si ven este SQLice sync de aquí, esto lo que hace es crear este fichero. Este fichero de aquí hay que crearlo, luego hay que mandar la orden al sistema de gestión de ficheros de que cree un fichero con este nombre, luego hay que rellenarlo con una serie de estructuras una vez que esté creado. Todo esto implica pues lanzar órdenes al sistema operativo, esperar a que el sistema operativo nos diga que lo ha creado y por lo tanto es sincronización temporal. Por eso, por ejemplo, a SQLice sync componemos con then aquí esta función que no recibe ningún parámetro, no va a recibir ninguna información. Solo va a recibir una información, es una información temporal. Esta función no se va a invocar hasta que esta promesa no haya acabado, es decir, hasta que este fichero no esté correctamente configurado y creado con toda la información que debe contener. Aquí lo mismo, si no ha podido crearlo, cuando ya sepa que no puede crearlo, simplemente invoca el error y entonces ya se sabe que no se va a poder hacer nada más y entonces se lanza el mensaje de error y se sale de la aplicación. Y con esto acabamos este tema.